Estoy con puro picudo, empezando por el director médico del hospital HMG, doctor Ricardo Cabello Aguilera. Qué gusto saludarte, doctor Cabello. Es un honor estar contigo. Qué bien lo haces, qué bien estás dirigiendo el hospital HMG. Muchas gracias, Tienen Fernanda. muchos retos, ¿verdad? Muchos retos, y más ahora. Primero que nada, gracias por la invitación. No, hombre, me Y encanta. encantado de estar contigo siempre con la representación del Hospital HMG. Gracias. Que, bueno, sí, ahorita ya se viene muchos retos, comenzando que el COVID, que había disminuido en forma importante en nuestro país, ahora está nuevamente empezando a repuntar. Y con la temporada, pues viene también la influenza. Entonces, con ¿Se puede esto, mezclar influenza con sí, COVID? sí. De hecho, hay pacientes que han llegado que tienen los dos. Tienen COVID y tienen influenza. Y ¿Y cómo de los hecho, encuentran? ¿Los sí, encuentran graves? hasta ahorita, afortunadamente, no ha habido pacientes graves como antes, que llegaban y te llenaban la terapia intensiva. O sea, funcionó la vacuna. Funcionó la vacuna y, Qué sobre bueno. todo, es importantísimo las medidas preventivas. Claro. Usar el cubrebocas, evitar conglomerados importantes donde hay gente, ¿no? Mantener la sana distancia, Claro. el lavado de manos. Eso, en nuestro país, afortunadamente, todavía se ve que la gente sí adquirió un hábito, Sí, una cultura es de la horrible, prevención. es horrible decirlo, pero es que los mexicanos ahora se lavan las manos hasta un poquito más, pero antes no se las lavaban. No, no, antes llegabas a Terrible. comer y de Antes cómo del COVID, venías, ¿eh? Exacto. como si nada. Bueno, hay mucho que platicar. Mario Alonso Venegas, director del Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia en el Hospital HMG Coyoacán, además presidente de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia, doctor Eduardo de Jesús Quintero López, gracias Eduardo, subdirector del Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia también en HMG. Ahorita vamos al tema de epilepsia, pero estábamos comentando eh, sobre el síndrome de la persona rígida, que esta cantante Celine Dion sacó un video hoy diciendo que tiene el síndrome. Y nos estaba comentando Gonzalo Oliveros, que hay una persona que la contactó, que está en un grupo de Facebook en donde hay 1,5 millones de personas tan solo en ese grupo que tienen el síndrome de la persona rígida. Me imagino que esto también puede llevarte a una epilepsia. ¿Es correcto? No, en términos generales, pocas veces cursan con un problema de epilepsia. Pero es un síndrome que es, digamos, de reciente clasificación. Antes había sido considerado como de las enfermedades raras en neurología. Y hoy día, a través de los estudios genéticos, ha sido más fácil el diagnóstico. Y por otro lado, también la etiología probable de este síndrome, que esté muy relacionado con anticuerpos o con autoinmunidad. De tal manera que este grupo de enfermedades que veíamos ocasionalmente ahora son mucho más comunes y probablemente haya mayor penetrancia, ¿no?, de la sociedad para el reconocimiento de estas patologías. Y esto es importante porque se ha hecho no a través de los grupos médicos, sino se ha hecho a través de programas como este, Fernanda, en el sentido de que la promoción del conocimiento de este tipo de enfermedades ha sido relevante, pero porque afecta a la comunidad como tal. Y antes estas personas estuvieron N cantidad de años sin tratamiento farmacológico. A ver, yo recuerdo, fíjense, entrando al tema de epilepsia, doctores, yo recuerdo a los 9 años, tengo 55 o 56, ya no me acuerdo, pero en el 67 nací, pero a los 9 años en la escuela donde estaba, me acuerdo perfecto de la escena, estábamos en el auditorio de la escuela, cuando la compañera al lado de mí, que se llama Claudia, le empezó un ataque epiléptico. La reacción de todas, incluyendo la maestra, fue correr. Y yo me acuerdo que me quedé paralizada al lado de ella diciendo, ¿qué hago por ella? Un ataque en serio, de ojo
en blanco, así de huevo, yo decía, ¿qué hago por ella? ¿Cómo puedo ayudarla? Te estoy hablando 9 años y nací en el 67, no había información de nada. Creo que la epilepsia se trataba con medicamentos que no tenían que ver con la epilepsia, pues. ¿Cómo surge el tema? ¿Cómo llega la epilepsia? ¿Qué se entiende en aquellos tiempos, en los 60, 70? ¿Qué información había y cuál hay hoy, Ricardo? Pues había muy pobre información. Prácticamente era anecdótica. Y la gente actuaba de acuerdo a lo que pensaba que le podía beneficiar. Algo que se hacía y que no debe ocurrir es que ven las convulsiones y tratan de sostenerlo para que no esté convulsionando, pensando que con eso van a quitar la convulsión. Y otros se los ponen en posiciones que pueden ser hasta peor, porque ahí el problema es que pueden hasta broncoaspirar los pacientes que tienen O la una lengua, ¿no? convulsión. Puedes ahogarte. Y la lengua. Entonces, pues se volvió a ser muy popular el decir, busca una cuchara y métele la cuchara para bajarle la lengua, ¿no? Y muchas veces con la cuchara le obstruían la vía biliar, porque la gente no sabe cómo abatir la lengua. Entonces la metían hasta atrás y con Sí, de la una parte ignorancia. más Yo me acuerdo de redonda, ver. No había información, doctor. así es, nada. Y es muy dramático. Ve una persona que está convulsionando y que puede sacar esta espuma por la boca, tiene relajación de esfínteres, ¿no? Se empieza a mojar por todos lados. Y es una desesperación de la gente que está ahí, que ignora cómo poderlo atender, que se provoca una ansiedad, pánico, terror en la gente que está alrededor de un paciente epiléptico. Eduardo, si pudieras explicarnos de manera muy sencilla, ¿qué está pasando en el cerebro de alguien que tiene un ataque epiléptico? Pues hablando coloquialmente y Sí, para sí, que sí, el sencillo. público que nos escucha Por favor. lo comprenda de una mejor manera, en términos generales la comunicación entre las neuronas se da de manera eléctrica, similar a la instalación que tenemos aquí en el foro, en el cual un foco con otro foco se van comunicando de manera eléctrica por impulsos eléctricos. Si aquí de pronto un foco empieza a parpadear o empieza a chispear o empieza a fundirse, a dejar de iluminar, significa que hay un cortocircuito, ¿no? Y ese cortocircuito puede permanecer solamente en uno de los focos o puede distribuirse y puede generalizarse al resto de toda la instalación eléctrica. Esa es una crisis epiléptica. Es un cortocircuito en la comunicación intracerebral que de pronto se propaga al resto del cerebro, contamina, por decirlo de alguna manera, el resto del cerebro, y entonces esto hace que tenga determinadas manifestaciones clínicas, las que conocemos coloquialmente y las que vemos en programas comunes. Pues básicamente es el paciente que se desmaya, que se cae al piso, que se queda rígido, que saca espuma por la boca, como el caso de su compañera, ¿no? Eduardo, estoy viendo imágenes del hospital HMG y la especialidad en el asunto de epilepsia y estaba viendo una resonancia magnética. ¿Cómo se ve la epilepsia, Mario, en una resonancia? O sea, ¿cómo se ve el cerebro? ¿Qué ves en el cerebro? Sí, el cerebro puede ser totalmente normal. Y esto obedece que puede ser una disfunción del cerebro, es decir, donde tenemos un aumento de excitabilidad y una disminución de la inhibición. Entonces, sobrepasa la excitación y entonces la inhibición no es capaz de compensarlo y tenemos las crisis. La manifestación clínica que puede ser una crisis generalizada, como la que tiembles. Que tiembles, y hay un sinfín de la nueva clasificación de eventos focales. La lengua, por Esto ejemplo. puede ser una crisis, ¿no? El estar en la boca, ¿no? Y puede haber N cantidad de manifestaciones. Por ejemplo, yo ahorita puedo tener una crisis donde no veo, me quedo con amaurosis del ojo, no veo en lo absoluto, y al transcurso del tiempo puedo acelerar mi corazón, puedo tener palpitaciones, puedo tener dificultad respiratoria y luego empezar a hacer otro tipo de fenómenos autonómicos que son muy desgastantes para el paciente. Ahora, desde el punto de vista de imagen, la imagen es fundamental porque nos permite reconocer cuál es la causa, Fernanda, de estas crisis. De tal manera que si vemos un tumor o un cisticerco o un cavernoma, que son lesiones proepileptogénicas, es decir, que son capaces de producir crisis,
Estas lesiones se pueden manejar quirúrgicamente y entonces controlar el evento ictal. De tal manera que tenemos estos procedimientos bien establecidos para estas personas. Esto es en personas que tienen epilepsia de recién a inicio y que le pediste una resonancia magnética y que viste la lesión. Sin embargo, existen lo más común, una serie de pacientes que independientemente de la cantidad de medicamentos que estemos utilizando, tienen lesiones muy específicas del cerebro que son difíciles de reconocer y que necesitamos tener en este país más expertos en neuroimagenología para reconocerlas. Y esas son las displasias corticales. Y estas displasias corticales juegan un papel muy importante. Displasia cortical quiere decir que el cerebro, en vez de tener columnitas así bonitas de células, tiene células mal acomodadas en el cerebro y que éstas se comunican de manera anormal, de manera eléctrica y de manera de la transmisión sináptica y que provocan crisis. Y que las crisis dependen específicamente del sitio donde se encuentren en el cerebro. Fíjense, estamos hablando que mexicanos hay 3 millones con epilepsia. Si yo llego al hospital contigo, al HMG, ahí en Ciudad de México, en Coyoacán, soy epiléptica, ¿cuál va a ser el procedimiento que van a hacer conmigo? ¿Cómo me atienden? Déjame ir a anuncios QTF y regresamos con ese tema, porque me parece importantísimo. Y antes de la pausa rápidamente, doctor Cabello, ¿dónde te pueden localizar? Pues eres el mero, el director médico de este hospital HMG. El teléfono del hospital es el 53 38 05 70. 0570. 53 38 05 70. Para que marquen 53 38 05 70. Si yo llego al hospital con el doctor Cabello, con Mario Alonso, con el doctor Eduardo de Jesús Quintero, y tengo epilepsia, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Se puede curar? ¿No se cura? ¿Hay tratamientos? ¿Qué tipo de tratamientos? ¿Qué exámenes me van a hacer? ¿Cómo van a saber qué hacer conmigo? ¿Sabes? Con eso volvemos. 53 38 05 70. Antes va 55, perdón. 55 53. Entonces, ¿es celular? No, 2, 4, 6. Sí, porque ya este señor 55. Cambió a 10. Sí. 55, 50. Este señor cambió a 10, les digo. Sí. 55 53 38 05 70. Ahora sí, 55 53 38 05 70. No se imaginan la cantidad de preguntas. Estamos con el doctor Ricardo Cabello, director médico del hospital HMG. ¿Qué hospital, eh? Estoy viendo las imágenes en televisión. O sea, última tecnología en todito. A ver, yo llego con epilepsia con ustedes. Mario Alonso, Venegas, doctor Eduardo Quintero López. ¿Qué van a hacer conmigo? Bueno, hay 2 puertas de entrada al hospital. Una es por urgencias, que alguien que tiene una crisis epiléptica y llega al servicio de urgencias. Ahí es atendido inicialmente por los médicos urgenciólogos y lo primero que van a hacer es tratar, de acuerdo a los principios que ha establecido el Centro Internacional de Epilepsia, al paciente para que deje de convulsionar. E inmediatamente se comunican al Centro Internacional para que baje el doctor Quintero, el doctor Vanegas o a quien ellos Vanegas, dije Venegas, discúlpame, es Vanegas. Ajá. Quien ellos designan para que atienda al paciente y ya se inicia el estudio de por qué tiene la epilepsia. Hay pacientes que ya se sabe, que ya se conocen, que están con tratamiento y que a pesar de eso tienen epilepsia. Y entonces tienen esas crisis. Sí, a pesar del tratamiento. Entonces es muy importante saber por qué están desarrollando las crisis. Y otros en que puede ocurrir que sea la primera vez que tienen la crisis, se asusta la familia con toda razón y llegan al servicio de urgencias. La otra puerta es a través de llegar directamente al Centro Internacional, que está en la torre de consultorios del hospital HMG en el 7º piso, y ahí hacen su cita y ya son atendidos y entran dentro de los protocolos, porque hay distintos protocolos para el estudio de la epilepsia, dependiendo de la gravedad, lo que decías. ¿Qué tan avanzado? Exacto.
y las manifestaciones clínicas que tiene. Hay algunos que es muy evidente, pero hay otros que es hasta muy difícil clínicamente poder saber que es una epilepsia. Y eso tienen que ser súper expertos los que hagan la diferenciación entre una y la otra. Fíjense, me escribe, ay, te mando un abrazo, Cecilio Garza. Me encanta que escuches el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Qué buen gusto tienes, Cecilio. Cecilio me comenta, fíjate, tengo un sobrino que tiene epilepsia, Fer, pero solamente en las noches. ¿Cómo puede ser eso, Eduardo? ¿Solo de noche le da epilepsia? ¿Por qué? Sí, es un abanico de posibilidades, ¿no? La epilepsia se puede presentar de diferentes formas, desde una crisis generalizada, como el caso que ya bien comentaste, en el cual se cae al piso, saca espuma, hasta mover solamente un dedo o sentir una sensación en el estómago o tener crisis nocturnas. Dependiendo de las características que tenga cada paciente, son los datos clínicos que nos permiten a nosotros poder determinar cuál es la causa de ese mal, por decirlo de esta manera, ¿no? En este caso, la información de crisis nocturnas es muy característica de las crisis que nacen o se originan en el lóbulo frontal. Eso es algo bastante común y bastante peculiar. Entonces, lo primero que podríamos pensar sería que se tratara de una epilepsia que se está originando en el lóbulo frontal. Entonces, habría que abordarlo de determinada manera y generar un protocolo en base a esa sospecha que ya se tiene, ¿no? ¿Se cura la epilepsia? ¿Se cura? Hay 3 millones, bien dijiste, 3 millones de mexicanos con epilepsia. Aproximadamente la estadística mundial dice 2% de la población mundial padece epilepsia. Eso es malo, suena feo. Pero afortunadamente de ese 2%, de esos 3 millones, el 70% se controla de manera adecuada con medicamento. Tú le das los fármacos antiepilépticos de nueva generación o los más viejitos que siguen siendo bastante buenos, y los pacientes se controlan. Como el diabético, toma su medicamento y vive una vida normal. Igual el epiléptico, el 70% toma su medicamento y vive una vida completamente normal, una calidad de vida buena. El problema es el 30% que no se controla con medicamentos. Ese es el problema, el 30% que tú le das un medicamento, otro medicamento, y que no. y sigue teniendo crisis. Ese realmente es el problema, y es básicamente donde centros como el nuestro tenemos que actuar para generar un diagnóstico preciso y poder hacer un procedimiento definitivo. Haciendo respuesta definitiva a tu pregunta, ¿se cura la epilepsia? En ciertos casos sí se cura. En otros casos se controla. Fíjense, me quedé pensando en varias cosas. Del 1 al 10, ¿qué tanto sabemos de la epilepsia en México? Yo creo que tenemos una buena dosis de conocimiento, ¿Sí? ¿no? Que se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo, pero desgraciadamente necesitamos mantenernos a la vanguardia, ¿no? Y desgraciadamente desde el punto de vista genético nos hemos ido rezagando para el conocimiento de las epilepsias genéticas, desde el punto de vista de tecnología también. Entonces necesitamos ir incrementando estas cosas, de tal manera que centros como este que hemos integrado, el Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia en el Hospital HMG Coyoacán, te da esa perspectiva, primero, de tener el grupo humano necesario calificado. Claro, preparado actualizado para esto. sobre Es decir, todo. tenemos a gente que son líderes de opinión en este país en epileptología, no solo en epilepsia de adultos, sino también de niños. Entonces, las personas con epilepsia requieren un tratamiento muy específico, es un tratamiento que en ocasiones, como lo mencionó el doctor Quintero, es para toda la vida, es a largo plazo. Y en otras, como las epilepsias genéticas que expresan un gen pequeño y que luego se apaga y que se curan absolutamente solos. Esas son las epilepsias benignas. Pero tenemos la obligación de clasificar y subclasificar cada una de ellas para saber cuál es la vertiente que tendrá el niño a lo largo del tiempo. ¿Naces con epilepsia, Eduardo? ¿O te da en el camino un accidente, un algo? Igual, es un abanico de posibilidades, es un abanico de situaciones en los cuales la epilepsia puede ser ocasionada por un tumor que se generó ya adulto,
por una situación congénita, es decir, de Exacto. nacimiento, como las displasias corticales de las cuales hablaba el doctor Alonso hace un momento, o por una situación genética que también es de nacimiento. Es decir, es una gama de posibilidades muy amplia y ahí radica la gracia de estudiar a los pacientes, identificar cuál es el origen, cuál es el fundamento de cada uno de la patología para cada paciente. Doctor Cabello, imagínate un paciente epiléptico que escucha un sonido muy fuerte o que huele algo muy fuerte o que recibe un impacto en la piel. ¿Y eso podría detonarle la epilepsia? Eso puede ser una manifestación de la epilepsia. Pero no se lo detona. No, yo creo que es una manifestación de la epilepsia. En eso el doctor Venegas nos podría ampliar. Sí, porque estaba pensando en lo de Celine Dion, que es otro síndrome. Sí. Pero eventualmente los músculos se petrifican, pues se colapsan. Lo mismo pasaría con la epilepsia y a veces hay sonidos o ciertos olores que puede detonar eso. Sí, eso Te puede doler una caricia, pasa lo mismo en la epilepsia. Se ha denominado epilepsias reflejas y las primeras fueron descritas en 1966-67 por Frederick Anderman, y ahí la primera que se describió fue epilepsia refleja al ruido, ¿no? El estruendor te puede generar a algunas personas una crisis convulsiva. La epilepsia de la lectura, las personas que leen y que les puede generar una crisis. La epilepsia al dolor, refleja al dolor. Hay N cantidad de circunstancias, estímulos no cisectivos, pero que vienen del exterior y que nos pueden condicionar crisis reflejas. Estas solo se dan bajo estas circunstancias y no necesariamente significa que el paciente tiene una epilepsia, es decir, son crisis inducidas por ruidos específicos, por estímulos específicos, y el manejo de ellos también debe ser muy cuidadoso, ¿no? Porque luego podemos abordar estos pacientes de una manera normal en el tratamiento del resto de las epilepsias y resulta que no es necesario estarlos tratando de manera crónica como otros pacientes. Fíjense, hablando de esto, víctimas de epilepsia televisiva. Más de 700 niños tuvieron que ser hospitalizados en Japón, tras ver una serie de dibujos animados. Esto fue en 1997. ¡Wow! A mí me parece que lo que hacen ustedes en el hospital, doctor Cabello, HMG, es bien importante. Que estén actualizados, que tengan el tema de la resonancia magnética, que sepan qué medicamentos, como decía Eduardo, de nueva generación, porque esto avanza. Y como dice Mario Alonso, ¿no? Estamos actualizados en México, ustedes en el hospital lo están y pueden atender casos desde recién nacidos hasta adultos. Sí, así es. Les va bien, ¿verdad? Si se atienden, les va bien. Digamos que puedes controlarla. Bueno, hoy día tenemos que ser bien francos también, ¿no? Hay que explicarle bien a la familia, porque muchas veces quedamos con una sinsabor de que puede haber complicaciones inducidas por las crisis. Por ejemplo, el síndrome de muerte súbita. Y estas cosas lo tienes que manejar con ellos porque se da en 1 de 1000 pacientes adultos y se da en 1 de 4.500 niños con epilepsias generalizadas. Y habitualmente esto es en la noche. Entonces sí hay que tener cuidado porque la gente puede ser que se lastime en la noche y no amanece el día siguiente por crisis o por alteraciones cardíacas que se den inducidas por las mismas crisis. Entonces ese es un tema muy importante, es un tema que se tiene que tocar, que lo tiene que saber la gente porque causa una gran desación y una gran desesperación que cuando ocurren estas circunstancias y vivirlo. Sí. El teléfono del hospital HMG para que le llamen al doctor Cabello Aguilera, el director médico del hospital, 55 53 38 05 70. 55 53 38 05 70.